Bien, vamos a empezar con Valle Inclán. En el siguiente vídeo haré la teoría del esperpento, que creo que merece vídeo aparte, pero ahora vamos a introducir un poquito quién es la figura de Valle Inclán, su teatro y qué significa Luces de Bohemia, porque vamos a trabajar la obra Luces de Bohemia. Valle Inclán nació en Villanueva de Arosa, de Pontevedra, en 1866. Comenzó la carrera de Derecho, pero su inquietud aventurera le hizo no terminarla, viajó a México y más tarde se instaló en Madrid, donde va a llevar una vida bohemia. Allí, por ejemplo, tuvo una disputa con un amigo periodista por la cual recibe un bastonazo y es herido, se le hunde un gemelo en la muñeca y le tienen que amputar el brazo izquierdo, de ahí que a veces esta imagen que tenemos como de manco, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos ¿no? un poquito la imagen de Valle Inclán, que representa bien ese escritor bohemio por su aspecto físico, ¿no? Melenas largas, barba, la capa, el chambergo, la chalina, es todo esto, la excentricidad bohemia que bien encarna también él, ¿no? Su figura. Pero lo más característico es este inconformismo, ¿no? Este malestar que siente y cómo su obra va a ser pues antiburguesa, es decir, cómo se manifiesta declaradamente antiburgués, que es lo que representa realmente la bohemia, ¿no? Vivir al margen de la sociedad bienestante. Fijaos también cómo, por ejemplo, se enfrenta con la dictadura de Primo de Rivera y cómo su obra va a ser una sátira claramente a la dictadura. En cuanto a su evolución, se observa una evolución desde el modernismo, es un modernismo con una prosa elegante, sensorial, la que vemos, por ejemplo, en las sonatas, hasta su teatro, por ejemplo, las comedias bárbaras, y en 1920 cómo llegamos a la época de los esperpentos. Aquí tenemos, por ejemplo, obras como Divinas Palabras o Luces de Bohemia. Y es aquí donde tenemos que insertar Luces de Bohemia, ¿no? Porque él le da el nombre de esperpento. Explicaremos más detenidamente qué es, ¿no? Para empezar, fijaos que es una nueva estética. Esperpento significa cosa extravagante, absurda, desatinada, y aquí aplicado a la concepción teatral sería algo que propone lo grotesco, y la mezcla entre lo trágico y lo burlesco, la superación del dolor y de la risa, y todo esto lo veremos más detenidamente. Ahora bien, ¿qué supone el teatro de Valle Inclán en el panorama del teatro español? Pues una renovación, sobre todo Valle Inclán es el gran renovador, el gran rompedor de la escena teatral española. Fijaos que el teatro que triunfa en estos momentos es un teatro absolutamente comercial, es lo que se llama el teatro burgués, de la alta comedia, con temas intrascendentes para que la burguesía pues, tuviese un elemento de diversión, ¿no? Por ejemplo, las obras de Jacinto Benavente o los hermanos Álvarez Quintero. Es un teatro que podemos calificar de costumbrista, reflejo de las costumbres, cómico, tradicional. Valle Inclán no quiere este teatro, quiere un teatro que renueve tantos aspectos como temática. En cuanto a la temática, fijaos que va a ser la crítica, la sátira a la sociedad española del momento. Y en cuanto al espacio, aquí vemos una gran renovación porque fijaos que anticipa lo que va a ser el teatro europeo de vanguardia, ¿no? Una forma inusual de teatro, donde, por ejemplo, se rompe el concepto de escenario, hay multiplicidad de escenarios, incluso podemos hablar a lo mejor de montar algún escenario rotativo por el cambio tan grande que hay de una escena a otra, ¿no? Tantísimas escenas. La importancia, por ejemplo, de las acotaciones que son un elemento literario, cómo se puede integrar esto, ¿no? En la representación teatral, la importancia del diálogo como algo que recoge los registros lingüísticos. Bien, todo esto es como un teatro en libertad, ¿no? Un teatro que al cabo de los años se reconoce claramente en Valle como que es el verdadero teatro vanguardista, que anticipa las tendencias de lo que será el teatro del siglo XX.
Eso es muy importante. Entonces, para acercarnos a la obra, tendremos que resaltar la dificultad, por ejemplo, de representar esta obra. Porque, pues, ¿cómo ponemos las acotaciones? Con una voz en off, con alguien que las lea, las integramos de alguna manera en un personaje. ¿Veis? Es un teatro también que propone un reto, ¿no? Para el dramaturgo, para el que monta el espectáculo. Vamos a ir ahora a un aspecto muy importante que es el título. Fijaos, Luces de Bohemia. Aquí un poco tenemos como que desgranar las dos cosas, luces y bohemia, ¿no? ¿Qué es la bohemia? Luces, fijaos que constantemente en la obra se está haciendo un juego entre luz y sombra, ¿no? Un contraste entre la luz y la sombra, porque la luz es un elemento presente en toda la obra. Muchas veces se hace referencia a la luz, al claro oscuro, a los personajes que están mitad en sombra, mitad en luz. Tenemos que imaginar luces que proyectan en medio de una oscuridad. Todo esto es simbólico. Los personajes, fijaos que son sombras, muchas veces que desfilan por un Madrid absurdo, que están a lo mejor ensombrecidos, ¿no? Por su propia vida, por el hambre, etc. Y de vez en cuando hay una luz. Por ejemplo, si os fijáis, Máximo Estrella, aquí ya alude a una luz, ¿no? Estrella es una luz. Entonces, vamos a ver lo que es la bohemia. La bohemia alude a una bohemia dorada, a una vida bohemia que nació en París, que viene sobre todo de París. Entonces, Valle-Inclán conoció esta vida bohemia e incluso compartió con ellos escenarios, etc. Podríamos decir que es una tendencia que viene del romanticismo. ¿Por qué? Porque exalta el artista marginado, es el individualismo romántico, que se propone claramente antiburgués, en contra de los códigos y de las normas sociales establecidas, ¿no? Dijéramos de lo que está bien visto, y por tanto es un artista rebelde que quiere vivir al margen, que no solamente se siente incomprendido y rechazado por la sociedad, sino que él también sale de esa sociedad que no le gusta, ¿no? Dijéramos que es un anhelo, ¿no? De separarse de esta sociedad establecida, de esta burguesía, ¿no? La burguesía con todos sus valores, fijaos, de comodidad, materialismo, ¿no? Vida ordenada. Por tanto, es los artistas que viven al margen de esa ley, y nace un poco así el tópico del poeta maldito, ¿no? También el poeta maldito lo tenemos en el romanticismo, ¿no? Que era aquel que se excluía, ¿no? Y también se sentía excluido de la sociedad. Por ejemplo, fijaos que en París claramente quien representa esta bohemia es Verlaine. Verlaine está representando esta vida bohemia, ¿no? Y Valle-Inclán admira a Verlaine. Por ejemplo, tenemos obras como Escenas de la vida bohemia, de 1849, de Henry Murger, donde ahí, que esto luego pasó a una versión teatral, ya vemos lo que es esta vida bohemia, ¿no? O incluso ha pasado a la ópera con La Bohème de Puccini. Entonces, fijaos que sería pues este creador inadaptado, rebelde, que va a llevar, digamos, una vida desordenada. Puede ser que durante el día pues trabaje, yo qué sé, en oficina, en cualquier sitio burgués, pero por la noche es donde desarrolla esa vida bohemia. ¿Dónde? Pues en las tertulias, en los cafés, en las tabernas, en los bulevares. Allí es donde se va a desarrollar por la noche esa vida bohemia. De ahí que veamos que toda la obra transcurre durante la noche. Toda la obra pasa en el peregrinaje durante la noche, porque ahí es realmente cuando ebulle, ¿no? La evolución de toda esta bohemia. Por tanto, fijaos que viene como heredero del romanticismo, pero también heredero a su vez del simbolismo o del decadentismo. Lo que ocurre es que esta bohemia también, al vivir en esta marginalidad, ¿no? Y en escenarios nocturnos, dijéramos que se choca con los ambientes más pobres, más miserables, ¿no? Más lumpen de la sociedad. Tienen en contacto de que, por ejemplo, salga la prostituta o salga, ¿veis? Es decir, que, claro, la bohemia se pone en contacto con este mundo también de miseria. Y esto, de alguna manera, entonces también aparece reflejado en la obra.
Valle Inclán tenía gran admiración por Alejandro Sagua. Alejandro Sagua, cuya muerte se produjo en 1909, sería el inspirador de la figura de Max Estrella. Y Alejandro Sagua se considera este poeta también bohemio que murió ciego y loco y en la miseria. ¿Qué vemos, por tanto, con este tema? Cómo esta España no da oportunidades a estos artistas, es decir, menosprecia el arte, menosprecia los artistas, la poesía, las letras. Lo vemos claramente, por ejemplo, en la figura del ministro, ¿no? El ministro, que ha sido antiguo compañero de colegio de Max Estrella, le dice, bueno, a mí también me gustaron las letras, pero bueno, ahora aquí, ¿veis? Tengo mejor porvenir, tú te has dedicado a las letras y mira cómo has acabado, ¿no? Y además tiene que aceptar, en forma, dijéramos, de soborno, un sueldo, ¿no? Que es una manera de romper su dignidad, ¿no? Arrastrarse. Por lo tanto, fijaos cómo estamos viendo ya esta mezcla, luz, bohemia, luces de bohemia. Entonces la bohemia desprende una luz, estos artistas desprenden una luz. Es la luz, ¿no? Del arte, de la poesía, que choca con este mundo oscuro. Entonces, esta luz, por ejemplo, la lleva el propio Max Estrella. Fijaos, Max Estrella arrastra, no tiene esta luz, porque aunque es un poeta ciego, ¿no? Es un bohemio ciego, fijaos cómo sus ojos es como que ven más que los demás. Tiene como una especie de lucidez, de iluminación. De hecho, hay una obra que sería Iluminaciones en la sombra, de Alejandro Sagua, que puede ser que sea el factor también de inspiración para este título, Luces de Bohemia. Max Estrella recobra a veces la vista cuando tiene alucinaciones, dice veo, ¿no? Y esto pues hace que dentro de su ceguera se considere como que es un iluminado. Entonces estos poetas son iluminados, son los artistas que llevan esa luz. Por eso fijaos en Luces de Bohemia, ¿no? La claridad, aquel mundo parisino, que en realidad lo que se hace la obra es una nostalgia de esa vida bohemia. ¿Veis? De alguna manera pues esto va resumiendo. Entonces fijaos cómo la ceguera en Max Estrella es un símbolo claramente. Por otro lado, fijaos en el nombre, Max Estrella. Estrella se dice que puede ser que tiene mala suerte, mala estrella, porque él dice, no, esto es mala estrella, la mala suerte que va a tener este poeta, pero también estrella es que lleva una estrella, es decir, es la luz del artista, ¿no? Es la luz en medio de la noche, de este peregrinar que va a hacer durante la noche. Bien, en el próximo vídeo ya empezaremos más con el tema, la estructura, pero ahora es muy importante que entendáis qué significa el significado metafórico de este Luces de Bohemia. ¿De acuerdo?